Llegó el día de las elecciones y tanto problema en el camino, grupos al margen de la ley, coacción para el votante, las campañas agarradas como perros y gatos, el presidente y el gobierno participando en política. ¿Quién puede dar una idea de qué tan grave es todo esto? Ya sé, el fiel de la balanza, la defensoría del pueblo, la defensora. Defensora del pueblo, doctora Iris Marín, bienvenida a Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Hola Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo son estos tiempos para ser defensora del pueblo en Colombia? Pues muy difíciles, muy demandantes. Afortunadamente en la Defensoría mantenemos una buena motivación, un compromiso muy grande con el país, no solo yo personalmente, que por supuesto, sino todo el equipo directivo, el equipo regional de la Defensoría del Pueblo. Pero la verdad no es fácil, hay un ambiente muy difícil, no solo digamos a nivel de conflicto armado, violencia, hostigamientos, unos riesgos enormes para la población civil, sino también institucionalmente y muchas crisis de derechos humanos, no solo la de la violencia, sino también, por ejemplo, la violencia de género, el tema ambiental, toda la degradación ambiental. Entonces son muchas áreas de trabajo donde no es fácil, pero pues hacemos el trabajo con todo el compromiso. Por supuesto que sí, y en un clima preelectoral supongo que algunos de esos riesgos a los derechos se incrementan más que otros. Derechos políticos, democráticos, libertad de voto, etcétera, etcétera. Hay como tres grandes capas que creo yo, en mi ignorancia, que pueden estar afectando el proceso electoral. Primero, la violencia ejercida por grupos al margen de la ley. ¿Cómo son esas cuentas, ese panorama que tienen ustedes de municipios, de posible injerencia en el voto? ¿Qué tantos votos pueden ser sesgados mediante una coerción de los grupos armados? Sí, bueno, nosotros tenemos la alerta temprana electoral, que es un monitoreo de todo el país sobre los riesgos a las libertades políticas de la gente, no solo de las candidaturas, por supuesto las candidaturas para ejercer campaña, pero de los votantes, de las autoridades públicas para entrar a los territorios. Esa alerta la sacamos en octubre del año pasado, es nacional, clasificamos el país en 5 niveles de riesgo, pero no quisimos plantearlo como una especie de decir, allá no se van a poder hacer elecciones, o realmente definitivamente esos territorios están perdidos, sino al contrario, siendo las alertas tempranas un mecanismo preventivo, llamar a una acción estatal como con unos niveles de urgencia. En el más alto es como cuidados intensivos, luego sigue lo que yo llamo urgencias, hay que ir a urgencias, la tercera cita prioritaria que lo vea al médico rápido, luego controles como cuando le dicen tiene que estar viniendo cada 6 meses al médico porque pues ya está mejor pero necesita unos controles, y el otro es el control permanente, que es como un buen estado de salud. En octubre, luego nosotros hicimos un control en una nota de seguimiento en febrero, y otra en mayo hicimos una actualización de esos municipios. La mala noticia es que la situación ha empeorado desde octubre respecto del control de los grupos armados y las incidencias en estos procesos electorales. En el primer nivel de cuidados intensivos, que es de acción inmediata, para octubre teníamos 62 municipios, en febrero 69, y hoy en día tenemos 80 municipios en un riesgo, digamos, muy alto, o el máximo. En el segundo nivel, que es un riesgo que sigue siendo muy alto, en octubre teníamos 162 municipios, en febrero 168, y en mayo tenemos 12 municipios nuevos que subieron a este nivel. Entonces en total son 180 en esta categoría para este momento. Si sumamos la categoría 1 y 2, que es la más crítica, tendremos allí 260 municipios en este nivel. Luego en el tercer nivel, que es un nivel donde no es tan extremo el riesgo, pero tampoco se puede desatender, tenemos actualmente 435 municipios. Entonces la situación es crítica. Ahora, también hemos dicho, esta alerta no debe ser usada para, por ejemplo, trasladar puestos de votación, porque realmente el riesgo más grande es el que se está presentando hasta el día de las elecciones. El día de las elecciones
va a haber, y seguramente nosotros confiamos en que estamos pudiendo instalar la mayoría, ojalá todas las mesas de votación. Seguramente habrán unas pocas que se tengan que trasladar a última hora porque de verdad no se logró conseguir condiciones de seguridad, pero seguramente se van a instalar las mesas, la gente va a salir a votar, va a haber unos resultados y vamos a tener, digamos, como una jornada relativamente tranquila. Igual la democracia colombiana hay que cuidarla todos los días y no podemos descuidarla. Pero los riesgos mayores no son que la gente efectivamente salga a votar. Los riesgos mayores son diferentes niveles de control armado, ya sea por la gobernanza ilegal. Entonces, por ejemplo, hay grupos que, como pasó, por ejemplo, con el ELN en Arauca o con las disidencias de Mordisco en Huila y en Cauca durante la candidatura, durante las elecciones a Congreso, y es que habían caravanas que estaban pasando de candidaturas que eran congresistas, no atendieron las órdenes de un retén o este tipo de cosas y fueron agredidos, e inclusive en la de Arauca pues murieron personas de la candidatura del senador Castellanos. Y ellos al final dicen, no, yo realmente no era nada en contra de esa candidatura, ni el problema es que aquí cuando entran tienen que cumplir las reglas. Entonces es un riesgo general que hace que las candidaturas pues tengan restricciones objetivas y falta de libertades también para los votantes. Luego hay unos niveles más concretos y es cuando se impide a ciertas candidaturas ingresar a ciertos territorios, por ejemplo, a las candidaturas a la candidatura del Centro Democrático, hay unas vallas en algún lugar del país, en el suroccidente y en otras regiones, o también cuando hay afectaciones a sedes políticas, ese tipo de hostigamientos. El siguiente nivel es el proselitismo armado. Y el proselitismo armado es que lo vimos también cuando un grupo armado dice, yo votaría por este. No está intimidando directamente a la población, pero está dando un mensaje y en la medida en que son grupos armados que tienen dominio territorial, pues genera una intimidación. Y el último, que es el más serio, es la coacción directa. Es decir, cuando se reúne, por ejemplo, a juntas de acción comunal o se hace una amenaza directa de que si en determinados territorios, que además están empadronados, no se vota por determinada candidatura, pues va a haber unas consecuencias para la población de esos territorios. También tengo que decir que esto no es generalizado en todo el país, tampoco es generalizado de todos los ni de todos los grupos, ni que uno pueda decir todo un grupo armado está haciendo esto, porque lo vemos es más puntual, como que en este municipio, pero que no es igual en otro municipio donde hace influencia el mismo grupo. Y también que no es en favor de una sola candidatura. Hemos visto hechos que están en favor de varias candidaturas según el grupo armado. Quiero detenerme en los dos niveles que como observador me parecen más críticos. El peor de todos, la coacción directa. ¿Hay alguna cifra indicativa del número de municipios o del número potencial de votantes que tienen encima una coacción directa? Es decir, un fusil en la cabeza. Tenemos más los hechos monitoreados y yo le diría que del monitoreo que nosotros hacemos tendremos, digamos, máximo exagerando unos 25 hechos. Es decir, que no estamos hablando, como le digo, de algo generalizado. También es cierto que no necesariamente nosotros estamos teniendo información de todo lo que está pasando, porque obviamente todo esto está diseñado para que las instituciones no nos enteremos. Pero esa coacción directa de todas maneras es puntual. Y también hemos visto que la gente de todas maneras, por ejemplo, la MOE hizo un ejercicio que también lo hicimos nosotros y es para las elecciones del Congreso, los municipios de mayor riesgo electoral, ver cómo se comportaron las votaciones. O municipios, por ejemplo, donde salió a votar el 100% de la gente. Que uno, bueno, qué bueno que haya participación, pero no parece una cosa tan voluntaria. Y lo que encontramos es que no hay un solo grupo político favorecido. Entonces, a pesar de todas estas situaciones, la democracia en Colombia tiene, digamos, una resiliencia importante en la gente. Y veíamos, por ejemplo, hay un municipio en el Pacífico Caucano donde votó el 100% de la población y había votación por el Partido Liberal, por el Partido Conservador, por el partido de la U. Entonces, tampoco uno ve que haya terminado generando una coacción tan fuerte. Entonces, por eso siempre decimos, las alertas son
preventivas y no predictivas. O sea, nosotros lo último que queremos es que digan, como la Defensoría del Pueblo dijo que habían tantos municipios, allá no va a haber elecciones, allá no hay democracia. Es todo lo contrario, es fortalezcamos nuestro esfuerzo, hagamos seguimiento, cuidemos el día de las elecciones, pero también veamos después cómo fueron los resultados, porque si hay alguien que queda ahí con unos votos no tan sanos, pues también las instituciones tendremos que hacer nuestro trabajo. Uno de los ejercicios numéricos que han salido recientemente lo hizo el Instituto de Ciencia Política y calcula que los municipios donde hay más coacción de parte de los grupos armados en las elecciones parlamentarias, que creo que la dinámica puede ser un poco distinta, porque las elecciones parlamentarias son muy locales y totalmente. Con la población local y con las relaciones locales. En las presidenciales hay un poco más de, no sé, o ideología o gusto político o propender por alguna política en concreto. El Instituto de Ciencia Política decía, en los municipios más complicados hay unos 450,000 votos potenciales y unos 320,000 votos efectivos. Yo sé que la metodología de la Defensoría es totalmente distinta, vienen a través de las alertas y de los episodios. ¿Esas cifras le dicen algo, defensora? Sí, nosotros no hacemos, digamos, como la comparación con cantidad de votantes, pero podría ser, digamos, y seguro el estudio es muy serio. Yo tal vez diría algo, por ejemplo, en el suroccidente, Cauca, Valle, Nariño, nosotros vemos unas dinámicas muy complejas en el sentido de que uno no puede simplificar, no lo digo por el estudio, sino lo que decía, en estos municipios la gente no va a votar libremente. Al contrario, nosotros vemos, y porque además nos reunimos con las comunidades, lo he hablado con comunidades indígenas, etcétera, y ellos ven de una parte la presión, pero de otra parte una autenticidad muy grande en los procesos políticos que quieren llevar adelante, ¿sí? Y así también en otras zonas del país. Es decir, la gente tiene una capacidad de resistencia más fuerte de lo que nosotros vemos. Entonces, esos votos, digamos, es importante saber como cuántos votos están en riesgo por esta dinámica, pero tampoco podemos llevar a la conclusión de que son votos que no van a ser libres, porque los procesos organizativos son impresionantes en la gente y logran muchas veces realmente reevaluar inclusive la orden del actor armado, contra todo pronóstico, porque no es fácil para nada. La acción coercitiva de los actores armados, ¿hasta dónde llega? Me explico. Uno piensa que en últimas, en la urna, en el momento de llenar el tarjetón, de marcar el tarjetón, la persona está en su fuero más íntimo. Pero pues vienen todas las historias anecdóticas de que hay que mostrar la foto de qué fue lo que marcó y que a la salida. ¿Qué margen de libertad tiene en últimas alguien que está en una zona controlada por un actor armado para votar a conciencia? Pues yo le diría que más del que nosotros creemos. Pero dependerá, digamos, de la zona, porque hay municipios donde hemos visto, o por lo menos veredas más que municipios enteros, donde hemos visto que el grupo hace un llamado primero a las juntas de acción comunal, les da la directriz y además les dice, yo ya tengo, digamos, están empadronados y yo ya tengo como cuántas son las personas que deben votar en determinada mesa. Entonces yo después voy a hacer el arqueo, digamos. Y si hay alguien, o sea, si hay alguien que votó distinto a nuestra directriz, habrá consecuencias. Sí, esos hechos tenemos pocos, pero existen. Yo creo que en esas situaciones donde la coacción es tan fuerte y tan directa, pues va a ser mucho más difícil para la gente resistirse. Pero lo que le digo, después cuando uno va y mira, no es tan así y no se logra. Entonces va a ser muy importante también el monitoreo posterior. Nosotros hemos dicho, la alerta no es solo para el día de las elecciones. La alerta es para el antes, el durante y el después. Todo ese proceso es fundamental. En el pasado hemos tenido situaciones en que gente se hizo elegir y después vinieron las pruebas, los procesos de nulidad electoral y se supo la verdad. Entonces no quiero cuestionar los resultados de antemano porque yo confío en las instituciones y en todo, pero también decir que el trabajo que viene después también es importante y es importante que los grupos sepan que están monitoreados. Antes de pasar a otras dimensiones de las dificultades que enfrentan estas elecciones, defensora, quisiera puntualizar un par de cuestiones sobre esta dimensión de los actores armados. El país conoció hace 2 semanas o 3 semanas un audio de presuntamente alias Rogelio, presuntamente miembro de una de las disidencias de las FARC, en concreto de alias Calarcá,
diciendo, y casi que es una cita textual, ojalá gane el compañero Iván Cepeda porque de esa manera los podemos apretar otros 4 años. Por supuesto que es evidencia anecdótica, digamos, y salieron versiones distintas acerca de si era Elías Rogelio, si venía de una cárcel, si era de las disidencias. La Defensoría ha identificado la veracidad de esa grabación y sobre todo qué implica un pronunciamiento de ese estilo en este clima electoral. Digamos, sin duda, no, nosotros no tenemos, digamos, ni facultades, ni competencias, ni capacidad técnica para verificar la veracidad de este audio, pero sí lo teníamos rastreado, digamos, inclusive antes de que saliera en medios de comunicación. Nosotros le hemos entregado este hecho y otros hechos de similar gravedad a la Fiscalía General de la Nación, digamos, documentados hasta el nivel de conocimiento que tenemos, porque sí creemos que es la Fiscalía quien tiene que aclarar estas situaciones. Pero digamos, también hay que decir que el Ministerio de Defensa salió a decir que el audio había salido de una cárcel. Digamos, sí me parece importante que las autoridades, incluyendo el ministerio, de cierta reacción rápida y una cierta tranquilidad. Pero es importante que lo hagan sobre todos los hechos. Sí, y no solo sobre unos específicos. Nosotros hemos documentado más hechos, pero además también hay hechos que afectan a otras o que beneficiarían indirectamente a otras candidaturas. Lo que hemos visto también es, por ejemplo, el Clan del Golfo, restricciones a proselitismo o actividades o intimidaciones a actividades del pacto histórico, de las campañas del pacto histórico. Entonces, digamos, como siempre lo digo, esto es río revuelto. Entonces también tenemos que ser muy cautos en las conclusiones que rápidamente sacamos, pero bueno, también está la entrevista que dio alias Calarcá, donde también da una información en ese sentido. Nosotros en la alerta temprana le pedimos al gobierno nacional que a través de las mesas de conversaciones que están en curso, le pidiera a todos los grupos armados firmar, o sea, hacer un compromiso dentro de la mesa de no influir en el proceso electoral, no solo en el día de las elecciones, sino en el proceso electoral. La mayoría de las mesas lo hicieron, incluyendo la de Calarcá. Y otros grupos que no están en procesos de conversaciones han hecho anuncios en ese sentido, por ejemplo, el ELN. El único que ha dicho no lo va a respetar y voy a estar, digamos, a influir en el proceso electoral son las disidencias de Mordisco. El resto han dicho que sí. Nosotros hemos visto que hay grupos, como por ejemplo la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que ha venido, que hechos que notamos en noviembre, después de diciembre, cuando firmaron el compromiso, por lo menos no tenemos una evidencia tan clara de que siga siendo proselitismo. O sea, que eso alivia, pero de nuevo es río revuelto. Yo creo que aquí no hay que ser categóricos porque hay muchas influencias, muchos intereses y también hay que decirlo, las campañas usan esta información en la contienda política, muchas veces de una manera no tan, digamos, leal con la realidad y también para confundir a los votantes porque en últimas están queriendo obtener votos. Entonces hay que tener con mucha cautela y tomar toda esta información con pinzas. Uno de los instrumentos fundamentales, si no el fundamental de la Defensoría, son las alertas tempranas en una coyuntura como esta, que para un lego en la materia es como alguien en quien la gente confía, que dice, hey, aquí está pasando tal cosa, y lo magnifica con una voz con autoridad moral, que por suerte tienen ustedes. Uno esperaría que a esa voz respondan las instituciones. ¿Ustedes sienten que las instituciones responden adecuadamente cada vez que ustedes dicen, aquí hay una alerta? Bueno, pues mire, los resultados son disímiles y yo creo que aquí hay que distinguir muy bien las diferentes situaciones, porque de una parte hemos visto un crecimiento de la respuesta de la fuerza pública. Por ejemplo, hicimos una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de la alerta temprana electoral y la fuerza pública, el sector de seguridad, es uno de los que tiene más alto nivel de respuesta y de cumplimiento. Pero al mismo tiempo hemos dicho, eso pues es muy importante, pero resulta que esto es un poquito más complejo que la acción de la fuerza pública. La fuerza pública puede mitigar en lo inmediato un riesgo, pero no puede generar condiciones en que no haya gobernanza de los grupos armados de una manera más estructural. Ahí se necesita una intervención más fuerte, que la justicia, también la fiscalía, tiene que fortalecer su respuesta. La coordinación del Ministerio del Interior sigue teniendo muchísimos retos porque
siempre lo digo, tenemos unas reuniones donde cada uno llega y dice yo he hecho, pero no hay como realmente una acción estratégica diferencial para el territorio donde estamos diciendo puede escalar esto de esta manera y llegar a esta situación. Infortunadamente muchas veces ocurre. La idea es que no ocurra. El éxito de las alertas tempranas es que la coordinación del Ministerio del Interior sea eficiente para mitigar los riesgos en lo inmediato y para ir cambiando y transformando las condiciones en el mediano plazo. Y ahí vemos una debilidad enorme en la coordinación política, porque técnicamente el equipo es muy bueno, pero políticamente realmente mover acciones políticas es mínima, y además hay un desconocimiento enorme en el, digamos, en el primer nivel del ministerio sobre las alertas. ¿Esa debilidad podría caracterizarse como una inacción deliberada o como una incapacidad o como una ignorancia? Pues yo le diría que eso es más como una mezcla de burocratización con algo de ignorancia. Como le digo, no en el equipo técnico. El equipo técnico es buenísimo, la verdad, y es súper pendiente, pero pues esto necesita coordinar al más alto nivel una respuesta institucional, y se vuelve unas reuniones muy burocráticas de levantar actas, de hacer matrices de Excel, y no necesariamente de hacer pues una respuesta. Ahora, también he tenido sorpresas positivas, porque la verdad le digo, vivimos muy frustrados porque siempre digo como no, seré feliz el día que la Defensoría del Pueblo no salga como en los medios de comunicación. La Defensoría alertó y ocurrió, que es como no es eso lo que nosotros queremos que ocurra. Y entonces vivimos muy frustrados, pero por ejemplo a veces me sorprendo positivamente. Esta semana, por ejemplo, en la Fiscalía nos contaron que la fiscal general hizo un grupo entre todos los directivos para responder estratégicamente a las alertas tempranas, porque ella misma se dio cuenta que la respuesta era fragmentada, muy burocrática, muy de mandar el oficio para responder, pero no de realmente pensar el riesgo desde una perspectiva judicial y ver cómo se podía hacer. Entonces, de ahí, digamos, a que funcione es el siguiente paso, pero ya uno ve pues una respuesta institucional. Entonces, ahí vamos. Yo creo que hay, ahorita con el cambio de gobierno, independientemente de quién quede, hay una oportunidad. Una oportunidad de que el nuevo gobierno se tome más en serio las alertas tempranas, no como un cuestionamiento a la acción del gobierno. Nosotros nunca queremos, digamos, nuestro papel más bien no es oponernos al gobierno, ni tampoco defenderlo, sino defender los derechos de la gente. Si el nuevo gobierno ve eso de esa manera, va a saber que la información del sistema de alertas tempranas va a ser una información útil para tomar decisiones estratégicas para la mejora de la situación de las personas en Colombia. Entonces, somos como aliados estratégicos, no desde el punto de vista de que vayamos nosotros a alinearnos con un gobierno, porque tenemos nuestra función independiente, pero sí disponer información, actuar conjuntamente para la mejora de la situación. Esa es la oportunidad que pues me gustaría que el nuevo gobierno tomara. Y hablemos un poco del gobierno y su actitud dentro de este proceso electoral. La regla de juego fundamental es no participar en política, y eso tiene ciertas zonas grises, pero más o menos la filosofía es clara. Veía ayer que la Procuraduría tiene abiertos más de 100 expedientes a funcionarios públicos por participación en política, y de ellos a 6 ministros, la tercera parte de los ministros, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara le ha abierto, creo yo, tardíamente una investigación al presidente de la República. ¿Cómo se ve desde la Defensoría la actitud del gobierno en cuanto a incidir deliberadamente y para algunos descaradamente en el proceso electoral? Sí, pues nosotros tenemos una preocupación allí y se la hemos planteado al gobierno nacional, inclusive pues al propio presidente de la República a través de una comunicación que le remitimos. Hemos monitoreado varios hechos de, digamos, inadecuado comportamiento electoral de parte del presidente de la República y del alto gobierno, donde una de las conductas pues efectivamente son hechos que podrían ser participación en política. Nada más el domingo el presidente de la República estaba sacando un trino, hablando con un video de Carlos Gaviria, que era un filósofo, y diciendo, bueno, un candidato filósofo que quiso ser presidente, ahora sí vamos a poder tener un filósofo presidente, y pues solo hay un candidato filósofo. Entonces pues es muy directo, no es, o sea, y además el hecho de que no use nombres propios
ni de los partidos ni de los candidatos no quiere decir que no sea claro y evidente su manifestación en favor de un candidato. Igual cuando sacó con un tema de la libertad, todo poético, el video sobre el cierre de campaña del candidato Iván Cepeda. Yo creo que eso le hace mucho daño a la democracia, le hace daño además también inclusive a la campaña de Iván Cepeda, pero sobre todo es importante, y yo creo que esto, el otro día escuchaba que ha pasado en todas las elecciones, que siempre los presidentes tienen un candidato y que terminan influyendo en mayor o menor medida, más descarados, menos descarados, pero que eso siempre ocurre. Y yo creo que si eso es así, pues tenemos un problema serio en la democracia. Y eso siempre lo he dicho, el presidente de la República es el garante de los derechos de todos los colombianos. Eso dice la Constitución. Y por eso, cuando deja de ser candidato y se vuelve presidente de todos y debe garantizar los derechos de todos por igual. En un proceso electoral debe ser neutro y garantizar libremente la contienda electoral. Entonces es sumamente grave, porque inclusive he escuchado discusiones, no, ¿qué tal si más bien quitamos esa prohibición porque siempre se incumple? No, el problema es que el presidente de la República tiene que garantizar los derechos a todo el mundo. Entonces no le podemos decir, bueno, por estos 3 meses haga política, porque entonces ¿quién garantiza y quién coordina la acción del Estado en favor de la democracia? Es que aquí lo que está en juego es las libertades políticas y la democracia. Entonces, sí es muy grave y sí hemos pues documentado varios hechos que algunos de los cuales hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes. La Defensoría no tiene mecanismos para disciplinar al presidente, pues a ninguno de los funcionarios públicos, mucho menos al presidente de la República, pero usted nos menciona, defensora, que le mandaron una carta a la presidencia hace poco, o al presidente, me imagino, a título personal, manifestando las inquietudes. ¿Qué le respondieron? No nos han respondido, no nos han respondido. Generalmente, además, las respuestas son bastante... a ver, ¿cómo digo? ¿Burocráticas? Sí, es decir, por allá algún funcionario de presidencia, acuso, recibo, remito el competente, etcétera. Sí, entonces ahí tenemos. Ahora, nosotros hemos promovido un compromiso por unas elecciones libres y en paz, que invitamos a todas las candidaturas a que lo firmaran, desde el atentado contra Miguel Uribe y un poco diciendo, vea, no queremos volver a estas épocas. Bueno, ya volvimos, digamos, con este asesinato, pero tenemos que cuidar la democracia y que no, la violencia política no se vuelva a tomar las elecciones. Entonces son 9 puntos y lo firmaron algunas candidaturas sí, algunas no, pero a lo que voy es que el presidente de la República también lo firmó y lo firmaron. Lo firmó el registrador, el contralor, el procurador, los presidentes de todas las altas cortes, digamos, y el presidente de Cámara y Senado y el presidente de la República, que queríamos dar como un respaldo institucional a este proceso. El monitoreo está previsto únicamente para las candidaturas porque se vio así, vamos a mirar el tono de las candidaturas, que también tienen su responsabilidad en esta historia, pero pues también el presidente lo suscribió. Entonces sí le hemos presentado como algunas observaciones que quisiéramos haber tenido la oportunidad de compartírselas a través del informe. Le anunciamos que teníamos un informe y que se lo queríamos compartir, pero pues no ha sido posible y no hemos recibido respuesta. Usted decía, defensora, que ojalá el próximo gobierno no perciba a la Defensoría como una piedra en el zapato, sino como un factor de cooperación para un mejor funcionamiento de las instituciones. ¿Usted siente que la actual presidencia de la República la percibe a usted como una piedra en el zapato? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. La relación con el presidente es muy lejana, es muy distante, y muchas veces recibimos reclamos, si no de él directamente, que son pocos los que recibo directamente de él, o casi inexistentes, es más como de su círculo cercano, que creo que ha interpretado que la Defensoría del Pueblo está en la oposición política. Y no, nosotros no estamos en la política. Yo nunca he estado en la política y mucho menos ahora que soy defensora del pueblo. Entonces nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo. Lo que pasa es que nuestro trabajo es incómodo y no solo para él, también hay otros actores. En estos días la Federación Colombiana de Fútbol, es decir, nosotros estamos defendiendo los derechos de todo el mundo y eso genera incomodidades, pero a veces en un ambiente tan polarizado y electoral,
es difícil para las autoridades ver que alguien sencillamente está haciendo su trabajo, nos podemos equivocar, pero no estamos tratando de interferir en las elecciones ni apoyar a nadie en particular. En un país tan presidencialista como lo es Colombia y sobre todo con una figura tan potente en el debate público como es el presidente Petro, recibir llamados de atención del presidente no pasa inadvertido para una persona, para una institución. ¿Usted cómo lo suele recibir? No. Pues tampoco he sentido que nos hagan llamados de atención, la verdad. Es más cuestionamientos. ¿O un cuestionamiento cómo lo recibe? Como gajes del oficio, la verdad. Sí, yo he descubierto, no sabía que tenía este don, pero que soy muy tranquila con eso, ¿sí? A mí, ¿qué me da tranquilidad? A mí me da tranquilidad tener la conciencia como sana de saber, bueno, lo evaluamos, lo discutimos, nos vamos con esto y lo sacamos, ya, pero generalmente cuando decimos lo hacemos, sabemos lo que puede ocurrir. Entonces, cuando ocurre, pues también lo vemos como parte como del proceso, pues que genera esa incomodidad, pero que es parte como de nuestro trabajo vivir con eso. Entonces, a mí, ¿qué me intranquiliza? Cuando siento que, pero realmente no quiero ser creída, pero no siento que haya habido muchas veces donde diga, uy, nos equivocamos en esto. Porque en general sí lo evaluamos muy bien. Entonces, a ver, eso me deja muy tranquila. O sea, a mí lo que me da tranquilidad es sentir que estoy haciendo mi trabajo. Ya que los otros se molesten o les parezca feo, pues eso sí, nada que hacer. Acaba de mencionar usted, defensora, una dimensión que es la que tiene que ver con las campañas y ese compromiso que se fue firmando en los últimos 9 meses o algo parecido. Mencionaba que 2 campañas no lo firmaron. ¿Qué campañas son? Sí, de las que lideran actualmente la campaña de Paloma Valencia y la campaña de Abelardo de la Espriella. ¿Y uno cómo puede interpretar desde la institucionalidad y la defensa de la institucionalidad que 2 campañas se nieguen a firmar un compromiso que lo que dice es vamos a respetar las reglas del juego? Sí, bueno, como siempre digo, creo que me queda difícil yo explicar como las razones que tuvieron, porque obviamente pues no las comparto, pero lo que he entendido de la interlocución que pudimos tener con ambas campañas es que de una parte dicen el primer responsable es el presidente y si no hay garantías de parte del gobierno nacional, pues no tendríamos que entrar como nosotros a comprometernos como si fuera responsabilidad nuestra. Y lo otro que han dicho es que se necesita que ellos cumplen digamos, los parámetros de democracia, de libertad de expresión, y digamos, operan dentro de la institucionalidad y no tienen por qué como refrendar algo que es obvio que ya hacen. Pero pues nosotros lo que hemos dicho es primero, aquí hay como un principio de no reciprocidad que existe en las guerras y es que porque alguien hace un genocidio no le da el derecho al otro a hacer un genocidio. Entonces, independientemente de cualquier sea la posición del gobierno, las campañas sí tienen una responsabilidad y esa responsabilidad es ante el país y no ante el gobierno. Y claro, también nosotros también vamos a ver qué es lo del gobierno, pero lo estamos pidiendo es este compromiso de parte de las campañas. La Defensoría tiene en este momento el panorama electoral enfrente, tiene sus instrumentos que son detectar los llamados de atención, los llamados de la población, tiene su reacción que son los alertas tempranas. ¿Qué piensa de las elecciones de este domingo en cuanto a su cobertura, en cuanto a su verdadero reflejo del sentir de una democracia? Mire, yo creo que vamos a tener unas elecciones, una jornada electoral sana, digamos, que en general se van a poder poner las mesas. Nosotros vamos a tener alrededor de 2.200 funcionarios y defensores y defensoras públicas en todo el país acompañando, el Ministerio Público también, es decir, la organización electoral es robusta, es juiciosa, tiene diferentes controles, no depende de una sola persona ni de una sola institución, hay mecanismos de recepción de denuncias. Si uno desconfía que mire que la Fiscalía no va a hacer o que el gobierno no va a hacer o que la Defensoría no va a hacer, pues están todos los otros. Entonces hay muchos canales de denuncia. También creemos que a pesar de las discusiones que hay también una organización que nos va a permitir tener unos resultados que después con el escrutinio se pueden corroborar o no, pero o mejorar. Pero digamos en general yo confío en el proceso de organización electoral. Como he dicho, nuestra preocupación más grande está sobre
la coacción y las diferentes proselitismos armados e influencia de grupos armados en el proceso electoral, que tampoco podemos decir que es generalizado para poner en jaque a la democracia. Y segundo, además de los... de esto, el tema del ambiente electoral y el debate en redes. Y ahí, si me permite, voy a volver al punto de las campañas, porque las campañas sí tienen una responsabilidad muy grande. Nosotros hemos hecho 2 informes de monitoreo. Esos 2 informes de monitoreo, uno tiene corte de diciembre y el otro tiene corte de abril. Y hemos encontrado que hay 2 puntos, pero hemos encontrado varias cosas. Lo primero es que hay un mejor nivel de cumplimiento de quienes firmaron el compromiso que de quienes no lo firmaron. Y aquí tengo, por ejemplo, en el segundo periodo, el nivel de cumplimiento de quienes suscribieron es de un 86.4%. ¿Segundo periodo es? Es de abril, de diciembre a abril. Okay. Es decir, como este año. Cumplimiento el compromiso por unas elecciones libres y en paz de las candidaturas. ¿Y el porcentaje? Entonces, quienes firmaron, los candidatos y candidatas que firmaron tienen un 86.4% de cumplimiento del compromiso. Y quienes no firmaron, un 40.2% de cumplimiento. Entonces, sí hay una correlación entre haber firmado o no firmado con el comportamiento. Hay una correlación, ya pues creo que las candidaturas son quienes tienen que explicar por qué sí, no, bueno, digamos, pero eso es lo que nosotros estamos observando. Y los puntos más críticos son 2, que son, en primer lugar, el uso de un lenguaje ofensivo, el uso de un lenguaje discriminatorio, estigmatización, difamación, lenguaje de odio. La discriminación de género en esta campaña ha sido muy, muy grave en contra de la candidata Paloma Valencia, en contra de la candidata Claudia López, en contra de la candidata a vicepresidencia Ida Quilcue, en quien además se concentra la discriminación de género con la discriminación racial. Es una de las que, no siendo candidata, está más alto en el nivel de agresión que recibe. ¿Redes sociales o voceros de campañas? Esto es las campañas propiamente. ¿Los candidatos propiamente dichos también? Y los candidatos propiamente dichos. En el tema de promover un lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización, el nivel de cumplimiento general es 14.1%. Eso quiere decir que todos los hechos en los que vemos que hay discusión al respecto del lenguaje ofensivo, efectivamente hubo lenguaje ofensivo, discriminación, etcétera, estigmatización, difamación. En la mayoría de los casos, 14% no, y en el resto de los casos sí. Y en el tema de información veraz, 3.8% de avance en el cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? No es que todo el 97% de lo que digan el 96% sea falso, sino que nosotros identificamos los hechos en los que hay discusión sobre la veracidad. Sí, entonces que un candidato, una candidata dijo tal cosa, y alguien dice eso no es cierto. Entonces nosotros hacemos una verificación, vemos que se piden rectificaciones, vemos que la información no tiene fundamento y que aún así las candidaturas no hacen nada para impedirlo. O sea, hay una responsabilidad también de las candidaturas, del tono como se está dando. Y hemos encontrado además en las candidaturas tanto de Abelardo de la Espriella como de Paloma Valencia unas series de caricaturas animadas hechas en inteligencia artificial que se fundamentan en una información que es contraria a la evidencia disponible sobre las alianzas políticas en este país. Y eso está llegando a mucha gente que cree que eso es cierto y que además simplifica. Nosotros le hemos pedido a ambas candidaturas, ya pues es un poco tarde, pero lo pedimos ya desde hace varios días, retirar esa información y si no provenía de las campañas, pronunciarse en contra de que siguiera circulando esa información. No lo han hecho. No ha habido respuesta. Y ahí está en juego el derecho a la información de la gente. Todos los colombianos, todas las colombianas queremos decir, yo voto por este porque sé quién es, qué propone, si está en favor de esto, si está con el gobierno, en contra del gobierno. Todos esos son elementos que uno tiene para votar y si lo hace con base en información falsa, se está manipulando la democracia. Entonces este sí es una alerta, lo vemos en todas las campañas, pero sí en unas más que otras. Defensora, la Defensoría pues tiene que propender por velar por los derechos de los colombianos en el marco de una normatividad que existe. En una coyuntura electoral se ven los huecos del ejercicio de esa normatividad y el respeto de esa normatividad. Los hemos recorrido en 25 minutos. Grupos al margen de la ley,
coacción, pérdida de autoridad, del control de la fuerza y de la autoridad civil de parte del Estado en amplias regiones del país. Un gobierno que participa en política de manera descarada, es lo que yo digo, usted no lo suscribe, o si lo suscribe usted no me dirá. Las campañas políticas que no respetan las reglas del juego. A veces uno da 2 pasos atrás y ve que esto es como un queso Roquefort, donde la normatividad y la institucionalidad tienen cada vez más huecos. Sí, mucha porosidad. Mire, yo creo que aquí hay un problema de muchos niveles. El primer problema es que los mecanismos no son oportunos. Es decir, yo tengo la sensación de que cuando la gente viola la ley electoral, inclusive funcionarios o las propias candidaturas, violan la ley electoral, lo hacen a sabiendas de que los controles van a venir después y que van a ser ineficientes porque ya las elecciones habrán pasado. Tengo como esa, o por lo menos esa frustración. Yo no sé si lo hagan deliberadamente, a veces creo que sí, pero en todo caso, así es. Entonces ya después de que haya una elección, pues va a ser muy difícil reversar como todos esos efectos. Entonces hay un tema de revisar que esos controles sean oportunos, que sean eficientes en el momento en que se presentan las situaciones, para que no sean posteriores, que es pues digamos cuando ya es más difícil controlar los efectos que se hayan podido crear. Pero yo creo que también hace falta un compromiso democrático de todo el país. Yo siempre lo he dicho, estamos en el mismo barco. En Colombia estamos en el mismo barco. Y si se hunde, nos hundimos todos. Y lo digo porque a veces uno ve en las candidaturas, en las instituciones, como si se hunde el barco, que se hunda, pero yo no dejo que el otro entre. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, de verdad esta polarización, nos falta un espíritu de país, nos falta un espíritu de equipo, donde a veces las cosas salen como uno quiere, a veces no, pero sabemos que estamos en el mismo barco. Y creo que eso es un problema de gobernabilidad. Ya lo decía en otra ocasión, quien gane las elecciones va a ser el gobernante de quienes votaron por él o ella y de quienes no lo hicieron. Y el seguir divididos de pronto está generando réditos para un sector, un partido, un grupo, pero no nos está haciendo ir para el mismo lado como nación. Y esto, yo cada vez que lo digo siento que suena como súper ingenuo, porque como vete a vivir a otro país porque este no fue, pero yo sí creo que hay que decirlo, y yo sí creo que las personas que lideran este país y quienes aspiran a liderarlo tienen la responsabilidad de unir al país, no de dividirlo. Unirlo en su diferencia, porque aquí somos distintos. Somos distintos en clima, somos distintos en la música que nos gusta, somos distintos en las ideas políticas y vamos así, o sea, tenemos que cuidar esa diversidad, pero sabiendo que vamos a sobrevivir conjuntamente. Y no creo que sea ese pues el mensaje que nos están mandando los líderes. Una última pregunta, defensora. No puedo desaprovechar esta oportunidad. Sabiendo más o menos su trayectoria, usted estudió, y si me equivoco en algo me corrige, Derecho Constitucional, usted fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, en sus trabajos con la Comisión de la Verdad y otros ámbitos, pues usted ha tenido la Carta Magna en la cabeza para ver su cumplimiento, su incumplimiento, su solidez, su transformación. ¿Usted cree que Colombia tiene que cambiar la Constitución del 91? Bueno, la Constitución del 91 es el pacto político más amplio que hemos tenido en la historia republicana de Colombia. A diferencia de todas las constituciones del siglo XIX, que era una constitución que un vencedor en una guerra la imponía sobre el vencido hasta que hay otra guerra y cambiaban digamos, el orden de las cosas, hasta la del 86. Fue la primera que tuvo una asamblea constituyente que tuvo tan solo 4 mujeres, pero 4 mujeres que participaron indígenas, participaron afrodescendientes. Yo creo que es el momento que más cerca hemos estado a ese barco plural en el que cada cual mantiene su derecho a opinar de la manera que considera, pero juntos proyectando un país común, un lugar donde podamos vivir y podamos vivir en paz, porque la Constitución del 91 además fue la Constitución de la paz. Por esas razones, no creo que la Constitución no se pueda cambiar como un absoluto. Por supuesto, en todos los países las constituciones se pueden cambiar. Pero creo que tenemos que el gran reto de la Constitución del 91 ha sido su cumplimiento.
más que no haya sido una constitución, digamos, que responda a las necesidades del país. La jurisprudencia de la Corte Constitucional la ha actualizado, con la idea del derecho viviente, ha dicho, bueno, ahorita tenemos el tema de inteligencia artificial o el tema de los derechos de los animales por la sintiencia animal. Y ha sido como ese mecanismo que ha permitido ir actualizando a los nuevos tiempos la Constitución. Yo no creo que el problema del país sea la Constitución y creo que en todo caso, si el país decidiera cambiarla, debería hacerlo ampliando ese pacto político y no restringiéndolo para sacar a unos del barco. Y no parecen, son palabras mías, tiempos políticos muy propicios para la concordia, el abarcar, el tener unidad en este ambiente de polarización y pugnacidad que estamos viviendo. Estamos muy polarizados. El eslogan de los estudiantes de la séptima papeleta era: por todo lo que nos une y en contra de lo que nos divide, Asamblea Nacional Constituyente del 91. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos divide y a trabajar por todo lo que nos une? No sé. No parecería ser el caso en esta coyuntura. Defensora del Pueblo, Iris Marín, muchas gracias por haber estado en Entrevista Reina del periódico El Tiempo y mucha suerte en su oficio, que es muy importante para el país. Muchísimas gracias.